Hola, empezamos hoy un análisis a fondo sobre algo fascinante. Nos vamos a meter de lleno en un verdadero campo de batalla, uno que es invisible, pero absolutamente crítico. Hablo de los fundamentos de la bioseguridad hospitalaria, la cadena de transmisión y el famosísimo perfil escape. Es literalmente la primera línea de defensa, donde la ciencia médica se enfrenta cara a cara todos los días a amenazas microscópicas. Y para que entendamos de verdad la magnitud de este enorme desafío, fijaos bien en este número, 80%. Resulta que los patógenos del perfil escape son los culpables del 80% de las infecciones nosocomiales resistentes a antibióticos en los hospitales de tercer nivel en México. 80%. Es una cifra que sinceramente impacta bastante y nos da una idea clara de la urgencia del asunto. No estamos hablando de un riesgo teórico que a lo mejor pasa, ¿qué va? Es una crisis diaria, latente, ahí mismo en las UCIs y en los quirófanos. Bueno, pues vamos al lío. Nuestro recorrido de hoy va a ir de lo más macro a lo más micro. Veremos primero los fundamentos de bioseguridad, luego pasaremos a la cadena de transmisión y cerraremos con el perfil escape. Empezamos con la primera parte. Fundamentos de bioseguridad, la visión macro. A ver, toda gran defensa necesita una base súper sólida, ¿verdad? Por eso todo este análisis se apoya directamente en el programa SISBI de Bioseguridad Sanitaria, que por supuesto está alineado estrictamente con la normativa oficial de la NOM 045. Y ojo, contar con un estándar así de riguroso no es solo rellenar papeles o un mero trámite burocrático, para nada. Es básicamente el manual de supervivencia de la institución. Es lo que dicta cada protocolo de higiene, vigilancia y prevención en cualquier hospital moderno. Vamos, el esqueleto de toda la estrategia. Pero, ¿por qué es tan sumamente vital tener este marco normativo? Pues porque los datos epidemiológicos de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS no dejan lugar a dudas. Muestran una prevalencia de entre el 5 y el 10% de las llamadas IAS, infecciones asociadas a la atención de la salud en México. Pensadlo un segundo, es un problema sistémico brutal. Saber que hasta 1 de cada 10 pacientes podría pillarse una infección nueva solo por el hecho de entrar al hospital a recibir atención médica, en fin, deja clarísimo por qué necesitamos reforzar los protocolos constantemente. Por suerte, la ciencia de la bioseguridad avanza a pasos agigantados. Si miramos un poco hacia atrás, vemos cómo se ha evolucionado desde aquellas primeras precauciones universales súper básicas que se establecieron allá por 1987 hasta el enfoque tan sofisticado que tenemos hoy. A día de hoy, la contención se organiza en lo que llamamos niveles de bioseguridad, los famosos BSL, que van del 1 al 4. Hemos pasado de simplemente ponernos unos guantes de látex a diseñar instalaciones enteras con una contención de máxima seguridad. Una locura. Y dentro de estos niveles tan modernos, tenemos dos líneas principales de defensa física, por así decirlo. Por un lado están las barreras de protección primaria, que básicamente es el equipo de protección personal, los EPIs que lleva cada profesional. Por otro lado están las barreras secundarias, y aquí ya hablamos de toda esa inmensa infraestructura física, cosas como las cabinas de bioseguridad, los filtros EPA o las salas de presión negativa. Pero cuidado, la clave de todo esto es entender que el personal de salud es el vector central, el puente entre ambas barreras. Si el factor humano falla, da igual que tengas la mejor sala de presión negativa del mundo, todo el sistema se va al traste. Para ver esta estrategia integral de un vistazo, tenemos esta pirámide de contención del riesgo biológico. Fijaos que presenta 4 niveles clave de intervención, empezando por la protección del propio huésped en la base y subiendo hasta el control absoluto del medio ambiente en la mismísima cima. Es fascinante darse cuenta de que una protección que de verdad funcione nunca, jamás, depende de una sola medida suelta. Al contrario, son múltiples capas que se van superponiendo para atrapar los riesgos muchísimo antes de que se conviertan en un brote incontrolable. Es como una inmensa red de seguridad. Pasamos a la segunda parte. La cadena de transmisión, el nivel operativo. Vale, imaginad por un momento este escenario clínico. De repente, salta un brote de infección en un sitio quirúrgico provocado por la bacteria Staphylococcus aureus, justo en una unidad de cirugía. Claro, la pregunta que nos surge a todos de inmediato, en plan detectives médicos, es, a ver, ¿qué eslabón de la cadena se ha roto aquí? Plantearnos esto es el paso número 1 para empezar a investigar y descubrir exactamente cómo diablos logró este patógeno saltarse todas nuestras barreras primarias y secundarias. Ahora, lo que es verdaderamente fascinante de esta diapositiva es ver cómo encajan perfectamente las piezas de este rompecabezas a través de los 6 eslabones epidemiológicos. Todo arranca con el agente patógeno, que vive tranquilamente en un reservorio, y ojo, que puede ser desde una persona hasta una simple superficie inanimada. De ahí, el bicho encuentra una puerta de salida, se sube a un mecanismo de transmisión para viajar, llega a una puerta de entrada y ¡zas!, alcanza a un huésped susceptible. Entender esta secuencia paso a paso es la única forma que tenemos de frenarla en seco. Y de todos estos pasos, quiero que nos fijemos especialmente en los mecanismos de transmisión. Básicamente, son las autopistas invisibles que usan estos patógenos para ir de la puerta de salida a la de entrada.
Puede ser por contacto directo o indirecto, puede ser volando en gotitas respiratorias pesadas o incluso en aerosoles súper finos que se quedan ahí flotando en el aire durante horas. También usan vectores biológicos o vehículos como el agua y el instrumental contaminado. Descubrir cuál es el medio de transporte favorito de cada patógeno es literalmente la clave para poder interceptarlo. Y aquí es donde brilla el inmenso poder de la epidemiología aplicada. Resulta que por cada eslabón que es vulnerable tenemos una estrategia o contramedida específica para romperlo. Por ejemplo, si el problema está en la fuente o en el reservorio, pues nada, esterilización a tope. Si el problema está en el viaje, en la transmisión en sí, metemos barreras físicas de aislamiento. Y si el punto débil resulta ser la susceptibilidad del paciente, entonces tiramos de vacunas o de mejorar su sistema inmune. Es como una táctica de precisión quirúrgica. Localizas el punto débil y usas la herramienta exacta para destrozar esa cadena. Vamos a por la tercera y última parte, el perfil Escape, la visión microscópica. A ver, la palabra escape no es solo un juego de letras sobre escapar o fugarse. En realidad es un acrónimo súper preciso que usamos para nombrar a un grupo de 6 bacterias que tienen un impacto clínico y hospitalario brutal. Hablamos del Enterococcus faecium, del Staphylococcus aureus en su temidísima versión MRSA, la Klebsiella culoctora de Blé, el Acinetobacter, la Pseudomonas y varias especies de Enterobacter. Y ojo que no estamos hablando de microbios comunes, son variantes evolucionadísimas, multiresistentes, que básicamente han aprendido a prosperar en los entornos médicos más agresivos que existen. El motivo por el que estas 6 familias imponen tanto respeto es por la impresionante armadura biológica que llevan encima, lo que conocemos como sus mecanismos de resistencia. Fijaos, estas bacterias son capaces de fabricar enzimas como las beta-lactamasas que literalmente destrozan e inactivan los antibióticos antes de que siquiera puedan hacerles cosquillas. Tienen también unas bombas de expulsión que usan para escupir el medicamento fuera de sus propias células. Y para colmo, y esto es lo más problemático a nivel de limpieza, forman las famosas biopelículas. Son escudos protectores tridimensionales superdensos que les permiten pegarse a cualquier superficie o tubo médico, haciéndolas impermeables a muchísimas defensas químicas tradicionales. Una pasada. Y ahora, echad un vistazo a esta tabla de supervivencia porque los datos invitan a reflexionar, y mucho. El famoso Staphylococcus aureus resistente, el MRSA, es capaz de sobrevivir la friolera de 7 meses en una superficie completamente seca. ¡7 meses! El Acinetobacter aguanta hasta 5 meses esperando el contacto, y luego tenemos patógenos súper asociados al entorno hospitalario, como el Clostridium difficile, que resulta que son resistentes a los desinfectantes normales que llevan alcohol. Sabiendo que tienen esta resiliencia tan extrema, queda clarísimo por qué hacer una limpieza meticulosa de alto nivel y usar los químicos en su dosis exacta no es un simple consejo, es un pilar innegociable para garantizar la supervivencia de los pacientes. Y esto ilustra brillantemente por qué es tan importante hacer un buen análisis de vulnerabilidad en zonas críticas, como podría ser el box de una UCI. Hay que clasificar con lupa cada objeto, los de alto contacto, como pueden ser las barandillas de la cama, los botoncitos de los monitores o los respiradores, y luego los de bajo contacto, como el techo o algunas paredes del fondo. Cuando la ciencia te demuestra que un patógeno letal se puede quedar a vivir meses enteros en un trozo de plástico o de acero inoxidable, pues claro, saber qué nivel de desinfección y qué tecnología germicida usar en cada objeto se convierte literalmente en una batalla diaria y continua para salvar vidas humanas. Y todo este recorrido nos lleva a una consideración final que me parece vital para cerrar este análisis. Sabiendo que nos enfrentamos a estas amenazas microscópicas, que encima son invisibles y tienen la tremenda paciencia de sobrevivir medio año esperando su momento para entrar en la cadena, la gran pregunta es, ¿se están desinfectando estos objetos de alto contacto con el rigor exacto en absolutamente cada uno de los turnos del hospital? ¿O existe el riesgo de que, por un despiste pequeñito en los protocolos que hemos revisado hoy, sean los propios profesionales de la salud quienes se conviertan, sin darse cuenta, en ese eslabón roto? La bioseguridad no es una meta a la que llegas y te relajas, es una disciplina colectiva súper rigurosa que nos exige mantener siempre la guardia alta. Este ha sido nuestro análisis sobre la ciencia de la contención biológica. Muchísimas gracias por acompañarnos.